Vamos en este momento a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Oramos al Señor, digámosle: Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Gracias por cada uno de los oyentes de la radio, gracias por lo que nos ven, nos escuchan también a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Bendícenos a todos, a los que nos están sintonizando en nuestro país, El Salvador, como aquellos que reportan su sintonía fuera de nuestro país, en Estados Unidos, en Canadá, en México. Bendíceles abundantemente y que tu gracia esté ministrando nuestras vidas, y déjate sentir, Espíritu Santo, a través de la reflexión de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando dentro de este programa Reflexión la serie de David, el ungido de Dios. En la última oportunidad estuvimos analizando cómo los vecinos de Keila, como dicha ciudad, Dios, precisamente huyendo David de Saúl, le habló específicamente a David y le dijo que los filisteos estaban atacando la ciudad de Keila. Inmediatamente David le pregunta al Señor: Señor, los subiré a la batalla, protegeré a los de Keila. El Señor le dije: sube, yo los entregaré en tus manos. Y vimos cómo Dios respaldó, protegió la vida de David, a pesar de que aquellas personas que le acompañaban a David estaban muy atemorizados porque no eran hombres de guerra. Recuerde que eran endeudados, marginados, y se habían unido poco a poco a lo que David específicamente andaba haciendo, y era huir precisamente en el desierto por medio de Saúl, que lo quería matar. Eso es lo primero. Lo segundo que mencionábamos en la última oportunidad de este estudio es que cuando a Saúl le informan específicamente que los de Keila habían protegido, estaban con David, dice que en ese momento David le consultó nuevamente a Dios y le preguntó: Señor, ¿me quedaré en este lugar o tengo que escapar? El Señor le dijo: vete, porque los de Keila entregarán en tus manos. Donde aplicábamos dos cosas. En primer lugar, los ungidos nunca deben permitir que el malestar espiritual de los subalternos los vayan a enfermar. Porque muchas veces las personas que de alguna manera nos han mostrado fidelidad, nos han mostrado cierto regocijo, esas personas también un día nos pueden dar la espalda. Exactamente le sucedió a los habitantes de Keila. Mientras los ungidos están ocupados haciendo la voluntad de Dios, el diablo también estará ocupado tratando de hacerle daño. El diablo, Satanás, no descansa. Él siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. Este día quisiera hablarles bajo el tema la habitación del ungido. Siempre en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Hoy vamos a finalizar los versículos que restan dentro de este capítulo. Para tener una base, voy a leer el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo número 14. Dice la palabra del Señor: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Una vez más, leamos ese versículo. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Ese es el texto base. Interesante, por cierto. Después de salir dentro de la región de Keila, David con sus hombres se fue a refugiar en los lugares fuertes del desierto. Eso es lo que dice el versículo 14 que acabamos de citar. Ahí en el desierto compuso el Salmo número 11. Como no es el tema precisamente, solamente lo llevo a mención, que en este momento de partir de Keila a este lugar, a los desiertos, a los lugares fuertes, como él lo describe,
es que va a dar cobertura al Salmo número 11. Usted puede leerlo cuando tenga un mayor marco de referencia. Los que han sido ungidos por Dios para alguna misión, para alguna función dentro del cuerpo de Cristo, ante la persecución, siempre buscarán los lugares fuertes para protegerse. Es importante tener lugares fuertes donde nosotros podamos acudir en busca de auxilio. Si bien es cierto, en la última oportunidad, David mostraba, consultando a Dios por medio de Abiatar el sacerdote, pedía el efod constantemente, y es así como la seguridad de David, dando cobertura en el desierto, se veía respaldada por Dios, porque cada vez que él caminaba, cada vez que él huía, cada vez que enfrentaba un ejército, cada vez que defendía una ciudad, Dios de alguna manera mostraba su respaldo a través de la oración. Y eso me hace pensar, por lo que está mencionando este versículo número 14, que dice que David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Miren qué interesante. La oración es un lugar fuerte donde se pueden refugiar ante las presiones, ante las cargas. Ante la oración se descansa y, por qué no decirlo, se descarga en Dios. Un lugar fuerte para David el ungido definitivamente era la oración, porque lo vemos practicarla cada vez que él tenía que salir huyendo de Saúl. El ayuno también es otro lugar fuerte donde los ungidos se refugian para fortalecerse y resistir las batallas espirituales. El ayuno es ese lugar fuerte que aquí la Biblia nos está describiendo, que David se quedó en el desierto en los lugares fuertes. Está hablando en plural, lugares. La alabanza es otro lugar fuerte. ¿Cuántas veces nosotros a través de una alabanza no hemos recibido una fortaleza espiritual? ¿Cuántos de nosotros a la hora de levantar nuestras manos, adorar a Dios a través de una alabanza y la adoración, no hemos sentido una fortaleza inquebrantable? La alabanza, es otro lugar fuerte que la Biblia nos está describiendo que David tenía. Porque dice que quedó en el desierto, pero se quedó habitando en lugares fuertes. Todos tenemos que tener estos lugares fuertes para nuestra vida, donde nos ejercitamos en el poder de Dios, donde la alabanza se manifiesta en su presencia. En el desierto de Zif, que es lo que vamos a ampliar más adelante, David cantaba el Salmo número 11 como un cántico de victoria espiritual. Resulta que hasta el desierto de Zif llegó el príncipe Jonatán. ¿Se recuerda? Lo habíamos dejado en pausa. Jonatán ha renunciado al reino. Él ha dicho que respalda a David. Saúl ya sabe la posición de su hijo también. Y como si esto fuera poco, aparece en escena nuevamente en este capítulo 23, Jonatán, uno de los, o el único amigo de David. Pero ¿para qué aparece? Resulta que Jonatán aparece a David para profetizarle su victoria, la victoria que él tendría. La palabra consoladora siempre le llegará a aquellas personas que se refugian en los lugares fuertes. Por favor, no te refugies en aquellos lugares que de alguna manera usted sabe que no le va a llevar una fortaleza. En el pasaje expositivo de esta ocasión nos presenta a los de Zif, en el desierto de Zif, a los zifaíbas, un espíritu de confabulación, de traición a David. Y eso es lo que vamos a ver. Ellos no pudieron discernir las buenas motivaciones en el corazón que David tenía para ellos, pero sí entregaron sus corazones a Saúl. Como los de Keila, estas personas también resultaron que de alguna manera traicionaron a David. David, sabiendo lo que Saúl y los zifaítas le querían hacer, dice que huyó, escapó al desierto de Maón en el Arabá. David siempre prevé las situaciones y no se dejan atrapar por las mismas. Pero uno dice, ¿y cómo es que David lograba llegar a un momento tan directo que Saúl ya lo iba a agarrar cuando él en ese momento huía? La presencia de Dios, los lugares fuertes. Eso nos deja una gran lección a manera de introducción. No pelees tus batallas
Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Dios tome el control de toda situación, por muy adversa que ésta sea, por muy injusta que sea. Deja que Dios pelee por ti, el Dios que pelea por los suyos. Los ungidos prevén las situaciones, pero las prevén porque Dios se las ha revelado en el lugar fuerte de la oración, en el lugar fuerte de la alabanza, en el lugar fuerte del ayuno. El no ungido resulta que tenían acorralados a David, y lo vamos a ver. Pero cuando ya estaban por echarle mano, los filisteos irrumpen el territorio de Saúl. Mientras los filisteos entretienen a Saúl, David tiene la oportunidad de escapar a los lugares fuertes, y ahora a un lugar llamado Engadi. Ya lo vamos a ver. David nuevamente descansaría, se renovaría y esperaría pacientemente en Dios. Entonces note, qué importante es dejarle todo a Dios. Por muy difícil que sea el problema, y aunque usted quiera salir huyendo, corriendo, no lo haga. Deje que Dios pelee por usted, deje que Dios tome control. Ahora sí, asegúrese de estar en un lugar fuerte, porque la batalla recia, y sin la oración, sin la alabanza y sin el ayuno, definitivamente usted no va a correr a un lugar fuerte. Lo que va a hacer es huir del problema. Cuidado con eso. David nos deja una gran lección, y por eso titulé específicamente la habitación del ungido. ¿Hacia dónde realmente David huye? Bueno, a manera de introducción ya le mostré por lo menos 3 lugares fuertes, pero iniciemos el pasaje. Veamos la protección. En primer lugar, dice el versículo 14 del primer libro de Samuel, versículo 24, la parte principal. Pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién estaba dando cobertura? Dios. Dice que a pesar de que los de Keila, ahora a pesar de los que estaban en Zif, a pesar de que David está en un lugar fuerte, dice que Dios no lo entregó en sus manos. Para Saúl tocar a David, Dios se lo tenía que entregar en sus manos. Los enemigos de los ungidos solo tendrán acceso y poder sobre ellos si Dios les da permiso. Si Dios no da permiso, como usted pueden decir, hacer, querer, romper, patalear, pero si Dios no da permiso, no se puede. Le pongo ejemplos. ¿Se recuerda de Job? Allá en Job, capítulo 2, versículo 6, leemos: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás le pregunta a Dios. Note la conversación. Ahí está el contexto del libro de Job. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Dios a Satanás? He aquí, él está en tu mano, como diciéndole: te doy permiso, pero guarda su vida. Hasta que Dios no le dio permiso a Satanás, no pudo tocar a Job. No pudo. Si Dios no da permiso, nada ni nadie puede hacerte la vida imposible. Note, David gozaba de la protección. David gozaba del respaldo divino. La cobertura espiritual de Dios estaba sobre él. ¿Por qué le digo esto? Por lo que estamos viendo, Dios vela y cuida de los suyos. Él pone un cerco de protección espiritual. El diablo y su pandilla de títeres podían perseguir, molestar, afligir, acorralar, asediar, mortificar a David y a los ungidos, pero siempre verán en estos una camisa espiritual impresa con la sangre de Jesucristo. Siempre Dios tiene un remanente fiel, y si Dios dice no lo toques, pues no lo tocan. Y si Dios dice te doy permiso, pero cuida su vida, eso tienen que hacer exactamente. No toquéis, dijo el Señor en varias porciones de la Escritura. Salmo 105, versículos 15. Salmo capítulo 20, versículo 6. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 22. No toquéis a mis ungidos. Ay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos. También dice el Nuevo Testamento. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Esa unción de hijo y de hija te da garantía espiritual de tu identidad con Dios. El enemigo tendrá que respetar esa garantía.
te podrá ensuciar, te podrá empujar, te podrá criticar, te podrá acusarte el enemigo, pero no podrá romperte. Tienes la garantía a prueba de fuego y de destrucción. Nada ni nadie, si Dios no lo permite, nada te puede hacer daño. Por causa de la unción, tú eres algo especial para Dios. Por favor, nunca subestimes la unción de Dios en tu vida. La unción es la que te levanta. Su Espíritu Santo es el que te guía, te da a conocer. Date a conocer precisamente porque tienes la cobertura, el respaldo de Dios. El enemigo no te respetará en muchas áreas. Conocerá tus debilidades. No importa, sabrá qué temperamento te domina. Claro, lo sabe. Te podrá enumerar muchas faltas, te podrá enumerar deficiencias y un listado de pecados, pero jamás podrá negar que el Espíritu Santo está en ti y que ese Espíritu Santo es el que te fortalece en los lugares desérticos, en los lugares más difíciles que estés enfrentando. Jamás podrá negar esa unción. ¿Por qué? Porque fluye a través de ti. Asegura de tener el respaldo de Dios. Y si no lo tienes, métete al lugar fuerte. Busca un lugar fuerte de oración. Esa unción te va a dar respeto e investidura en un mundo incrédulo y perverso, en un mundo donde se hablan muchos desastres. La protección de Dios está para los suyos, el Dios que pelea por los suyos. Pero dice aquí, Dios no lo entregó en sus manos. Si Dios dice no le hagan daño, no le hacen daño. Si Dios dice ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, así será. Y por más que te quieran despedazar, romper en 1000 pedazos y quieren hacer todo, no lo va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios es el que te protege. Pero Dios dice, no lo entregó en su mano. Ahora bien, si Dios dice, le voy a meter un poquito al horno, a la dificultad, lo voy a meter un poquito para que Él me busque, pues es porque Dios lo ha permitido. Es porque Dios lo está permitiendo. Todo esto en la vida de David es precisamente la universidad que Dios ha escogido para hacerlo un hombre conforme a su corazón. Antes de sentarse en el trono, le está mostrando que tiene que refugiarse en los lugares fuertes, que su vida está en la mano poderosa de Dios, que si aprende David a confiar en Dios en los momentos de persecución, la protección estará asegurada. Qué tremenda lección nos da David. Por eso es que en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, nos dice otro ejemplo. En cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué dice? Porque Dios estaba con él. La unción daba a conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Esa unción era el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 versículo 16. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Esa unción le dio poder para obrar. Esa unción le dio poder para sanar, libertar a los oprimidos. Era el Hijo de Dios. La unción pudre yugos, como bien lo dice el profeta Isaías capítulo 10 versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción trae liberación. El respaldo de Dios trae bendición. Esos yugos, quizás de maldición, de timidez, de complejos, de heridas, de culpas pasadas, de rechazos, de inferioridad, la unción lo pudre todo eso. Por eso es importante buscar el oportuno socorro. Por eso es importante estar bajo la cobertura de Dios. No importa lo que las personas digan, no importa lo que las personas tengan a su alrededor. El Señor dice así: la protección es para sus hijos, es para su pueblo. Vea lo que dice específicamente el versículo que citábamos. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Todo mundo quería despedazar a David. Saúl andaba detrás de él. Keila lo quería entregar. Los de Zif, los que vivían en el desierto de Zif, querían entregar a David. Pero Dios dijo, no lo entregó en sus manos. No lo entregó. Y por más que lo quisieran ver derrotado, no lo entregó.
Y por más que querían ver despedazado a David, Dios no lo entregó. Ahora veamos el siguiente detalle, la fortaleza. Dice el versículo 16 del primer libro de Samuel: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Aquí encontramos el segundo elemento de esta temática, la habitación de David. Encontramos en primer lugar la protección, pero en este segundo elemento, la fortaleza. En esos momentos que más necesitamos una ayuda, un auxilio, una fortaleza, Dios siempre llega a tiempo. En Ores, en el desierto de Zif, llegó el príncipe Jonatán, recuerde, el hijo de Saúl, y voluntariamente abdicó de su derecho al trono y se lo entregó a David. Los que tienen el espíritu de Jonatán saben abdicar espiritualmente muchas cosas, y aún posiciones que tienen. Por causa de la rebelión, voy a decirlo, muchas personas han echado a perder todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Mire si Jonatán no estaba conectado con Dios, que en ese momento Jonatán sabía que su amigo, uno, necesitaba fortaleza, y número dos, él sabía que el que era el elegido para gobernar no era su padre Saúl, no era ni él mismo Jonatán. Él está dando una revelación a David y un apoyo. Jonatán le declara, si usted me lo permite, palabras muy extraordinarias. En el versículo 17 del primer libro de Samuel las encontramos. Jonatán le dice a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Lo que está diciéndole en este momento Jonatán a David, que está huyendo: amigo, Dios sabe cómo lleva sus cosas, y Él sabe, y Él me ha revelado que tú reinarás sobre Israel, y que yo, si Dios me da vida, seré el segundo después de ti. No, hombre, hermano, qué interesantes palabras, porque si se vivía la monarquía, era exactamente Jonatán el que tenía que sentarse en el trono. Pero note, sabe que en este momento David está despedazado, y él lo está diciendo de todo su corazón. Note la protección, note la fortaleza que en ese momento David está recibiendo. Interesante, el príncipe de Israel, Jonatán, hijo de Saúl, renunció a su derecho a ser primero para que David lo fuera, pero se conformaría con el segundo lugar. Esto muestra una tremenda madurez espiritual en Jonatán. Fue muy receptivo a la revelación divina. Eso muestra que Jonatán estaba conectado con Dios. Interesante. La unción y no la elección haría de David un rey. La unción, se lo repito, y no la elección haría de David un rey. Solo la unción puede autorizar a alguien para cumplir el propósito especial de Dios. Jonatán podía luchar por la posición, pero no sería el ungido en la posición. Sin unción se tiene posición. Hay que estar ungido para y en la posición. Hoy día tenemos muchos Jonatán en posiciones que Dios nunca los llamó ni los ungió, pero que han llegado a tenerlas por influencia, personas, por alguna razón. Si algo descubre Jonatán a través de este versículo, es que está él renunciando porque tenía la guianza y la cobertura de Dios. ¿Por qué digo esto? Versículo 16 y 17: y fortaleció su mano en Dios. Jonatán era una persona muy espiritual, definitivamente. ¿Por qué? Porque está hablando el mismo lenguaje de Dios. Está hablando el mismo lenguaje de David. Y ya le mostré que David, cada vez que se movía, consultaba a Dios. Pero fortaleció su mano en Dios. Jonatán era una persona muy espiritual. Tenía el don de la consolación. Tenemos necesidad de personas que tengan el espíritu de consolación, que oren para que otros sean consolados, que
que cuiden, que sepan hablar, que den versículos precisamente de fortalecimiento. Jonatán fue un ministro para otro ministro. Fue un sanador para un sanador herido. Puso la necesidad de David por encima de la suya propia. Porque él podía decir, ya todo esto, ¿y yo qué hago? Mi papá ahora ya me ha dado la espalda porque él ya sabe que estoy apoyando a David. Fue un sanador para un sanador herido. Dejó de pensar en su futuro y pensó en el futuro de David. Una vez más, prestemos atención a esta declaración. Y fortaleció su mano en Dios. Aquí dice que Dios le fortaleció su mano, sino que Jonatán fortaleció a David su mano en Dios. Aclaro, lo animó a estar más fuerte en Dios, a estar confiando en Dios, a esperar en Dios y a moverse en Dios. Muchas serían las palabras que le diría Jonatán a David para que se fortaleciera en Dios. Su ministerio hacia el ungido, hacia David, era de animarlo, de fortalecerlo, de motivarlo, de alentarlo. Si usted no va a hablar algo bueno de una persona, mejor no hable. Fortalézcase, ayude a esa persona. Bien decían los abuelos, no hagan leña del árbol caído. Si es que el hombre lo que quería David era que lo siguieran despedazando, si nadie le ha dado palabras buenas, todos querían entregarlo a Saúl. En la versión popular se traduce este versículo, y a darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios. Interesante. Aún aquellos que tienen lugares fuertes como la oración, el ayuno, como ya lo declaré y como David lo está diciendo acá, a pesar de que tienen ese lugar fuerte, tarde o temprano, se necesitan que otros lo animen a una confianza en Dios. La confianza en Dios es clave para la perseverancia de aquellos que están en el propósito de Dios. El ánimo produce confianza. Después de Jonatán profetizar bendición a David, hizo una renovación en el pacto con David. Ellos ya habían hecho un pacto, recuerde, ahora lo van a renovar. El hacer y repetir el pacto con David se debe practicar siempre. Le explico. A David, al ungido, hay que dar cobertura, de ayuda, de auxilio. Déjese usar por Dios. Déjese usar. Si usted siente en su corazón de decir y compartirle un versículo a una persona, pues vaya y dígaselo. Dígaselo con toda libertad. Anímelos a realizar la visión. Anímelos a cumplir precisamente con lo que Dios va dando cobertura a su pueblo. Tercero, la búsqueda. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 25. Me voy a ir adelantando por el tiempo. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Después de Jonatán despedirse, se despidieron, renovaron el pacto. Jonatán ha animado a David. Dice que David se quedó refugiado en el monte de Aquila, en Ores, al sur del desierto. En este capítulo 23, versículo 19. Pensó que con los Sifaíbas estaría protegido, los del desierto de Sif, pero no fue así. Solo el tiempo, este es el punto, solo el tiempo manifestará cuántos en realidad estaban con David. Muchos que participan junto a los ungidos, en el futuro, los han de abandonar. David tiene que tener los ojos abiertos, los ojos espirituales. Los que tienen el espíritu sifaíta son gente muy peligrosa que juegan a estar con David, que un día están con David, pero al siguiente día le dan la espalda. Con una mano saludan y con la otra lo hacen pedazos. Ahí está, léalo. Los sifaítas, libro primero de Samuel, capítulo 23, versículo 20. Los sifaítas enviaron mensajeros a Gabaa para delatar al ungido, a David, delante de Saúl, e invitar a Saúl para que viniera por él, para ellos entregárselo. Los que tienen el espíritu sifaíta les gusta hacer las cosas a escondidas. De frente a los ungidos son de una cara, y por la espalda
tienen otra cara. Estos son los enemigos secretos de David. Están dispuestos a entregarlo para quedar políticamente bien con aquellos no ungidos. En este caso, los sifaitas mandaron a decirle a Saúl: mira, aquí está David. Saúl en este momento dice que sale corriendo. Versículo 21 del primer libro de Samuel, capítulo 23. Saúl, oiga lo que le dice: que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Versículo 21. Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. No, no era eso. ¿Cómo podía decir Saúl estas palabras? Saúl no podía bendecir, ya que él mismo le faltaba bendición. Los del espíritu sifaíta les gusta recibir y esperan recibir bendición, pero no la pueden dar porque nunca la tuvieron. Les dio instrucciones precisas para que le dieran una información detallada del paradero de David. Saúl era un experto jugando con información distorsionada. Versículo número 22, porque me han dicho que él es muy astuto, le dijo Saúl a los sifaitas. No, hombre, que no se nos escape, no lo dejen ir. Los no ungidos, los que tienen espíritu saulita, siempre andan diciendo que le han dicho algo malo y que andan diciendo y que esto y lo otro, cuando en realidad ellos lo dicen. Estos ponen palabras en otros. Pero adelantémonos por el tiempo. Primer libro de Samuel, versículo 23, capítulo 23. Observad pues e informaos de todos los escondites donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Judá significa alabanza. Deme tiempo, casi finalizo. Ya Saúl no era popular con los clanes de Judá, es decir, con los clanes de la alabanza. Pero los de la alabanza sí querían a David. Estos sabían que él era un adorador. Los que tienen el espíritu sifaíta se dejan manipular, se dejan utilizar fácilmente por aquellos que no son elegidos. Se prestan para hacer el trabajo dañino. Son los que vigilan, acechan, hacen trampas. Exactamente, ellos estaban vigilando a David. Y lo estaban entreteniendo porque ya habían dado aviso para que Saúl llegara y prendiera a David. A Saúl le llegó la noticia que la presencia filistea estaba en su reino. Versículo 27. Esto hizo que Saúl suspendiera la operación de David y comenzara la operación filistea. Tarde o temprano, Dios cumplirá su agenda y los enemigos serán desparramados. Termino con el versículo número 28. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esa razón aquel lugar fue conocido como peñasco de la separación. Se cumplió todo. Llegará el momento cuando los mismos enemigos, los filisteos, se levantarán contra el no ungido, Saúl, y los que lo apoyan en el peñasco de la separación. Dios separará al ungido del no ungido. Mire, estuvo a punto, un paso le faltó a Saúl para agarrar a David, pero como Dios le había dicho, y no dejó que cayera en sus manos. 3 aplicaciones. Deme tiempo. 1. El enemigo podrá perseguirnos, pero sin permiso de Dios, nunca podrá hacernos nada. 2. Los que tienen el espíritu de Jonatán se interesan precisamente para consolar los corazones afligidos. Número 3. Los no ungidos utilizan el espíritu de los sifaitas para tratar de atrapar a aquellos que tienen la cobertura de Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a poner diligencia. 3 cosas. Recuerde, 1. Tenga lugares seguros. En el lugar seguro estarás bajo la protección divina. Número 2. Recuerda que Dios tiene todo bajo su perfecto control. Deje que Él pelee sus batallas. Y el número 3. Recuerda que por muchas que sean las tormentas, si Dios no ha dado permiso, la tormenta no te destruirá. Padre, gracias te damos. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz.
Permítenos siempre refugiarnos en ella. Que este sea nuestro lugar fuerte, tu palabra, la oración. Ayúdanos. Que esta sea nuestra habitación. Buscar siempre el oportuno socorro en ti. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.